los cambios en los equipos técnicos de alguna manera han incidido para que la fortaleza del proceso se debilite. Estamos enlazados ahora telefónicamente con el exministro de Salud, Hernando Ceballos. Hernando, muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás, y un gusto a los amigos que nos están escuchando por tu medio de comunicación. A tus órdenes. Sí, Hernando, ha causado preocupación lo que está pasando con la campaña de vacunación, pero en particular con la noticia infeliz de que estamos perdiendo vacunas, ¿no? Porque tenemos más vacunas de las que se aplicaron y se han llegado a las fechas de vencimiento. Y lo que han dicho los voceros del Ministerio de Salud es que la responsabilidad de esta situación es tuya o de tu gestión. Es decir, es Hernando Ceballos el responsable de que estemos en este... O sea, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué han vencido estas vacunas? Exitosa. Estas fueron algunas declaraciones, creo, de un viceministro actual. Me parece que por una falta realmente de información, ¿no? Total, ¿no? En realidad, sobre todo por las vacunas infantiles, en realidad la población infantil, Nicolás, supera los 4 millones de personas. Por tanto, se necesita el doble de las dosis para poder cubrir a la población de 5 a 11 años, que es la población objetivo a partir del mes de enero, para que ingresen los niños al colegio pues con una protección. El Ministerio diseñó una estrategia pensando en llegar al 80% de este total de población de 5 a 11 años. Y efectivamente la cantidad de vacunas que se compraron fue para cubrir al 80% de este grupo, ¿no? En realidad es hasta un poco menos porque siempre hay un factor pérdida en la utilización de las vacunas porque se distribuyen a nivel nacional, en lugares muy alejados. A veces los equipos no pueden aplicar todas las dosis que vienen en el frasquito y se pierden algunas dosis. Entonces, realmente no tenemos un exceso de vacunas de 5 a 11 años en el país. Pero esto no es que yo lo diga ahora, ¿no? Esta es una cifra comprobada por la Contraloría General de la República, que ella emite sus informes cada vez que hay compras, donde pues, además yo le pedí a la Contraloría que hiciera un seguimiento, y además la Contraloría lo hace de motu propio, un seguimiento de todo el proceso de vacunación. Entonces, aquí no hay ningún exceso de vacunas. En realidad, las vacunas han sido calculadas para ser aplicadas de manera rápida y con una cifra por debajo incluso de la población de 5 a 11 años, que es la población objetivo. Lo que sucede es que, claro, las vacunas tienen un ritmo para que no se venzan de aplicación. Si, por ejemplo, nosotros dejamos en el país, a los 6 meses que estuvimos, 58 millones de dosis aplicadas. Pero fue porque se logró un ritmo de vacunación importante, compromisos de los gobiernos regionales, de la población, de los actores locales. Claro, pero ¿qué fue lo que ocurrió, Hernando? Que esa tensión que se había puesto, digamos, para sostener la vacunación, que incluso yo creo que todos podemos dar fe de cómo fue variando, ¿no es cierto? Desde la convocatoria a vacunatorios hasta los vacunatones y todas las campañas que se hicieron para ir a buscar a la gente donde estuviera para vacunarla. ¿Qué fue lo que pasó? O sea, ¿se bajó la intensidad y la priorización de la vacunación? Sí, yo creo que hay un problema, me parece, porque el Ministerio de alguna manera sigue vacunando, no es que no vacuna, no es que el Ministerio de Salud no tiene cuadros técnicos en todas las regiones para continuar con la vacunación. Lo que pasa es que ahí hay que empujar la vacunación, priorizar la vacunación y asumir el liderazgo de la conducción de la vacunación con energía, ¿no? Yo creo que esto de alguna manera se diluyó, ¿no? La fortaleza para encarar el proceso de vacunación no se ha dado en todo el país con la energía suficiente. Ha habido me parece, un exceso de confianza que alcanza hasta la propia población, a gobiernos regionales, locales, de encarar los objetivos de la población como un tema prioritario para poder alejarnos de este fantasma de la pandemia que todavía nos persigue, a pesar de que ya la tercera ola prácticamente está en total retirada, ¿no? Entonces,
creo que han habido distintos factores, Nicolás, que yo veo ahora al Ministerio que está haciendo un esfuerzo por retomar de verdad el ritmo en la vacunación, un esfuerzo por llegar a los lugares más alejados, y me parece bien, y hay que hacerlo con rapidez, porque la dinámica de la vacunación no es sencilla, necesitas compromiso, necesitas entusiasmo en el personal de salud, incrementar los números de brigadas en las regiones, en los lugares más alejados. Creo que allí hemos tenido pues un bache que nos está costando ahora, porque las vacunas no esperan, ¿no? Y entonces sí, pues hubo clarísimo, esto no lo digo yo, lo dicen las cifras, un descenso en el ritmo de la vacunación que me parece que tenemos que corregir con mucha rapidez y mucha fuerza, porque la necesidad de proteger a la población frente a la pandemia está clarísima mirando la experiencia internacional, ¿no? Ahora, ¿qué cosa es lo que debió hacer? O sea, ¿qué hubieras hecho tú si hubieras continuado como ministro de Salud? Porque, por ejemplo, algo que llama la atención es que si está estableciéndose que los chicos regresen a clase, el colegio es un espacio ideal para hacer y completar la vacunación a quienes no hayan recibido las dosis, ¿no? Sí, bueno, yo creo que allí han habido algunas estrategias que algunas se implementaron, pero le faltó un poco más de energía para que se llevaran a cabo. Aprovechar esta ventaja de que los chicos llegaban al colegio para generar niveles de vacunación mucho más altos, no sé, llamar por teléfono a la casa, insistir casa por casa a los padres, la necesidad de vacunarse. De pronto, hasta cuando uno llega a un punto que no avanza la vacunación, más allá de un convencimiento a la población, pues necesitamos tomar decisiones, ¿no? Los chicos están en el colegio y tienen que vacunarse porque es un tema de salud pública, ¿no? Entonces creo que hay cosas que debieron tomarse en su momento. Hubo una expectativa demasiado alta de que la población iba por sí sola a acercarse y vacunarse de manera masiva, y esto se viene dando, pero todavía no en la magnitud que se necesita. Por esas razones que quedan vacunas en el aire sin ser utilizadas, y obviamente se vencen, porque todas las vacunas a nivel internacional son distribuidas con un lapso de vencimiento que no es muy largo. Entonces hay que vacunar de manera incesante, rápidamente, no perder el ritmo, y aquí me parece que se debió insistir en un mensaje muy firme de parte del Ministerio de Salud para convencer a la gente en un momento diferente, porque hay una sensación de mayor confianza en la población, porque me tengo que vacunar, ya me puse 2 o 3 dosis, porque tengo que vacunar a mi niño. Hay también una percepción de la población que una cosa es vacunar a los adultos y otra a los niños, que pudieran correr algún tipo de riesgo. Entonces todo eso hay que combatirlo con una estrategia publicitaria, de comunicación y de medidas concretas, ¿no? Claro. Ahora, ¿tú crees, Hernando, que esto tiene que ver con... es decir, no darle la importancia que tiene el tema de la vacunación? Es decir, de decir, ya tuvimos suficiente con esto del COVID, pero hemos distraído, porque eso ha sido parte del mensaje, ¿no? Hemos distraído la atención a otros males, a otras enfermedades, y hay muchas otras cosas que también son urgentes en el sistema de salud. ¿No ha habido algo de eso? Sí, es verdad, ha habido algo de eso, pues el mensaje no ha sido muy enérgico en relación con la necesidad de que acá no ha terminado la pandemia, ¿no? Se dieron algunos mensajes que la población, que justamente luego de casi 2 años de una gran presión de encierro, de uso de mascarillas, en fin, de un aislamiento y una sensación de riesgo, sentí el alivio de ver que las cosas habían mejorado, y entonces me parece que no hubo una correcta lectura de eso, ¿no? Y bueno, y después los cambios en los equipos técnicos de alguna manera han incidido para que la fortaleza del proceso se debilite en un momento, ¿no? Pero que repito, Nicolás, yo estuve escuchando al ministro y me parece que está ahora muy preocupado. Claro, ya se han vencido vacunas, pero de todas maneras... Acabamos de escuchar, Hernando, al ministro decir
que no se ha perdido ninguna vacuna, o sea, que no se ha vencido el plazo de vigencia de ninguna vacuna. Por la información que tú tenías cuando dejaste el ministerio, ¿es cierto esto? Bueno, cuando yo dejé el ministerio no había pérdida de vacunas, más allá de las pérdidas operativas, que son lógicas porque los equipos se desplazan a lugares más alejados, pero no había vencimiento de vacunas y yo tenía, por lo menos tenemos entendido que la intención del ministerio es tratar de aplicar con la velocidad más alta para evitar que esto justamente ocurra. Hubo una declaración de la jefa de inmunizaciones que señaló que efectivamente se iban a vencer un grupo de vacunas. Me parece que hay que mejorar la comunicación del equipo de comunicaciones del Ministerio de Salud justamente, ¿no? Lo que me sorprende, Nicolás, es que junto con el equipo técnico que enfrentamos la pandemia en 6 meses, que pudimos poner una enorme cantidad de dosis para que la tercera ola no nos golpeara, y la verdad que este equipo técnico logró frenar la tercera ola aplicando más de 50 millones de dosis. Al final, a fines de enero había 58 millones de dosis aplicadas, con un 85% de la población con protección de 2 dosis de vacunación, que ahora aparezca un funcionario y diga, no, se ha comprado en exceso, ¿no? O sea, cuando en realidad lo que debe preocuparle fundamentalmente a este funcionario es que la velocidad de aplicación de las vacunas, la estrategia que aplica el Ministerio de Salud sea lo más eficiente posible, ¿no? Creo que en esto tenemos que estar todos, ¿no? Cuando a mí me preguntan cómo va la vacunación en el Ministerio de Salud, yo digo, bueno, en el Ministerio se han hecho cambios, efectivamente, que han generado complicaciones desde el punto de vista técnico del trabajo en la inmunización, pero tenemos que empujar el carro con todo, porque acá se trata de seguir manteniendo el prestigio del Ministerio de Salud, entendiendo que en el Ministerio de Salud hay miles de cuadros técnicos que están luchando por las inmunizaciones y que hay que respaldarlos. Hay que seguir en esa dirección. Si se ha bajado el ritmo de vacunación, hay que recuperarlo, el ritmo de vacunación, porque no es un tema de un funcionario, no es un tema del ministerio como institución, sino de la población peruana, Nicolás. Entonces, de eso se trata. Si no se ha vencido ninguna vacuna, en buena hora, en todo caso, porque la Contraloría conoce todas las cifras. Yo justamente ayer, frente a las declaraciones que escuché, justamente mostré el documento de Contraloría, donde se señala las compras, que las compras además se hacen en coordinación con Contraloría, con Cancillería, y que por supuesto lo hace un equipo técnico, donde se establecen pues las cantidades de vacunas que se tienen que comprar en función de la población. En este caso, como te decía, la población de 5 a 11 años, se calculó un máximo de un 80% de la población, ni siquiera el 100% de la población. Así que el problema no es de exceso, el problema es seguir trabajando para que el incremento de la velocidad de vacunación se recupere, ¿no? De eso se trata, y comprometernos todos en esto, ¿no? Por eso a mí me parece que si las palabras del ministro corresponden realmente a los elementos técnicos que le deben haber alcanzado, pues me parece una buena noticia, y esperemos que se siga así, que se levante el ritmo de la vacunación, porque además no es solo responsabilidad del ministro, sino de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales, de la población en general, que debe entender que no es que ya se terminó todo lo de la pandemia, tenemos que asegurarnos, hay lugares a nivel mundial donde hay un recrudecimiento de la pandemia y hay que insistir en una vacunación correcta para toda la población peruana. Ahora, lo que sorprende, como tú dices, Hernando, es decir, Contraloría hace una llamada de atención, se reconoce desde el propio Ministerio de Salud que hay vacunas que están a punto de vencer, y es más, el viceministro dice que la culpa del vencimiento la tiene el ministro, y hoy día el ministro anterior, es decir, tú, y hoy día salen a decir que por un lado que la responsabilidad sobre las adquisiciones de las que se están cuestionando la tiene el anterior ministro de Salud, el señor Oscar Ugarte, y finalmente sale el ministro de Salud a decir que no se ha vencido ninguna vacuna. Entonces, ¿qué estamos discutiendo? ¿No? Sí, por eso digo que... O sea, al final yo ya no entendí. ¿Se han vencido el día sábado vacunas de las pediátricas de Pfizer, sí o no? Bueno, esa respuesta la tiene francamente el Ministerio de Salud, ¿no?
y es el que tiene, bueno, Contraloría va siguiendo el proceso, pero el informe de si se vence con no vacunas finalmente es del Ministerio de Salud, ¿no? Si no se han vencido, como dice el ministro, pues en buena hora. Esto efectivamente tiene que ser una cifra clara frente a la población, ¿no? Y bueno, y yo insisto, ¿no? El tema de la adquisición de vacunas, que todos sabemos que los contratos se firmaron en el 2020, incluso antes de que ingresara el ministro Ugarte, es un tema que tiene que seguir la Contraloría o claro, ¿no? Peruano, ¿no? Pero ahora, claro, hay una cosa que es cierta, que es lo que tú dices, Hernando. Como una razón por la cual nuestro ritmo de vacunación no es todo lo bueno que quisiéramos o que necesitamos, ¿no? Entonces, allí me parece que hay que trabajar, porque si tuviéramos, digamos, en un 80, 90% y nos sobran vacunas, bueno, ¿no? Pero si tenemos un porcentaje de la población del 40, 50%, un poquito más en algunos lugares, y un ritmo de vacunación no muy alto, pues me parece que la principal preocupación es cómo mejoramos esto, claro. No como digo yo, hace 3 años compraron muchas vacunas, o sea, me parece que allí hay un tema de comunicación que es importante que se ajuste en el Ministerio de Salud, porque si no terminamos todos como que estamos criticando por criticar, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es, con un mensaje claro, sumarnos todos a contribuir a que la inmunización en nuestro país siga adelante con las mejores experiencias que hemos tenido en la historia de nuestro país y podamos proteger de una mejor manera a la población, ¿no? Entonces creo que esto tiene que corregirse por parte del Ministerio de Salud, una información clara, ¿no? Concisa, ¿no? Y convocante, además convocante, porque lo que necesitamos no es hacer quedar mal al anterior para como justificarme, ¿no? Entonces, no, eso no ayuda. Hay que trabajar reconociendo que hay cosas que se han hecho, cosas que no se pueden hacer tan rápido. El ministro... No sé qué pasó, pero si te perdimos un poco, Hernando, pero está claro. Sí, no, te perdimos un poquito al final, pero así. Pero está claro sobre lo que tú pones el acento, ¿no? Ya más allá de esta controversia sobre el vencimiento de vacunas y quién tiene la responsabilidad y sobre todo la transparencia, hay que saber de qué estamos hablando, si ni siquiera nos pueden decir cuál es la verdad. Lo importante es no parar la campaña de vacunación y corregir ¿no es cierto? Los problemas, detectar dónde están los déficits y atacarlos rápidamente, ¿no? Y hacer todos los esfuerzos necesarios, porque recordándole a todo el mundo que esta pandemia no ha terminado. No ha terminado. Efectivamente, Nicolás. Y pedir a la Contraloría, obviamente, como lo está haciendo Contraloría, ya la Contraloría ha señalado que está haciéndolo, emite informaciones permanentemente y seguramente va a ir elaborando, informes más definitivos sobre este tema de la vacunación. Eso tiene que hacerlo es necesario y lo está haciendo la Contraloría, pero mientras tanto nosotros técnicamente tenemos que seguir avanzando todo lo que podamos, afinar nuestros equipos, porque efectivamente en el Ministerio hay gente muy valiosa y la población tiene que fortalecer su confianza en el Ministerio de Salud, ¿no? Bueno, Hernando, muchas gracias por esta comunicación, ha sido muy gentil por atendernos.